La práctica de la usura en Yucatán es un negocio rentable para algunas personas que lograron amasar cierta fortuna y que, en lugar de depositarla en una institución bancaria, prefieren darle movimiento a su dinero por medio de préstamos a gente necesitada, a cambio de alguna garantía, normalmente inmuebles, y con altos intereses, mismos que a veces resultan impagables. El negocio es redituable si se toman en cuenta los excesivos réditos que cobran y, además, porque cuando el deudor no puede pagar, el agiotista se adueña de las propiedades que recibieron en garantía, que son muy superiores al monto prestado. Sin embargo, este tipo de negocio es riesgoso, porque existe el rumor de que las personas que lo practican, llamados agiotistas, usureros o prestamistas, guardan fuertes cantidades de dinero y joyas en sus domicilios, lo que es una tentación para alguien que quiere hacerse de dinero fácil. El 22 de agosto de 1999 ocurrió un doble homicidio en la ciudad de Mérida que conmocionó a toda la sociedad yucateca por la hazaña y circunstancias en que se realizó, además de que los medios de comunicación dieron amplia cobertura al caso. Elda Zurita Azcorra de Ricalde, de 70 años de edad, fue torturada y asesinada por 5 personas que entraron a su domicilio particular, ubicado en el suburbio de Santiago en la esquina de las calles S68 por 57, con el fin de asaltarla. La señora se dedicaba a la usura y los asaltantes sabían que en su casa guardaba fuertes cantidades de dinero, pues 2 de los delincuentes eran clientes de ella y eso les facilitó la entrada a la casa. Como doña Elda no confesó dónde guardaba el dinero a pesar de la tortura a la que fue sometida, fue asesinada. En tanto, los malhechores registraron la casa. En eso llegó la hija Cintia Sue Ricalde Zurita, 35 años, junto con su novio. A la primera la asesinaron destrozándole el cráneo a martillazos, y al joven le hicieron lo propio y lo dieron por muerto. Sin embargo logró sobrevivir y fue así como se obtuvieron pistas de los delincuentes, quienes finalmente fueron atrapados, 4 de los 5, y actualmente purgan condena en el Cerezo de Mérida. Tras los asesinatos, la casa fue acordonada y estuvo con vigilancia policíaca por un buen tiempo. Cientos de personas pasaban ahí todos los días. Es un lugar muy transitado, pues esa calle es paso hacia el mercado de Santiago, y observaban con curiosidad y pena el inmueble con todas las cintas amarillas de prohibido el paso que claramente se veían desde la calle. A pocas semanas del asesinato múltiple, vecinos del rumbo empezaron a decir que se escuchaban gritos y lamentos en el interior de la casa, a pesar de que permanecía cerrada y con vigilancia. Sellos inviolados. De hecho, en al menos 10 ocasiones la policía recibió reportes de los vecinos, quienes pensaban que a lo mejor algún curioso o ladrón se había metido, pero cuando llegaban las autoridades encontraban todo normal, las cintas permanecían invioladas, por lo que se descartaba cualquier posible intruso. Hasta ese momento se podría pensar que todo se trataba de sugestión colectiva propiciada por la tragedia ocurrida o bien bromistas que solo buscaban llamar la atención y marcaban al número de emergencias de la SSP solo por fastidiar. Sin embargo, pude entrevistar al oficial GBT quien en ese entonces laboraba como patrullero en esa corporación y vivió una espeluznante experiencia en el 2001, que recuerda como si fuera ayer. Aún se me pone la piel de gallina solo de recordarlo, pues mi compañero y un servidor fuimos testigos de un suceso que nunca olvidaré, el cual ocurrió en el jardín de la casa en donde ocurrieron los asesinatos. Esa tarde nos estacionamos un momento enfrente de ahí, ya sabíamos de ese sitio, pero en ese instante no nos cayó el 20. Me bajé para sacar unas cosas de la cajuela y vi a una señora en el interior del jardín. Me estaba viendo, pero tenía cara de asustada o angustiada. Me llamó la atención y cuando le iba a decir a mi pareja que nos acercáramos a ver qué se le ofrecía, recordé que ahí fue el asesinato de la famosa agiotista y que la casa tenía cintas. De pronto al voltear a ver a mi compañero me percaté de que estaba petrificado, blanco del susto pues veía lo mismo que yo. Solo me dijo vámonos y un insulto que no puedo decir, y cuando arrancó la patrulla volteé a ver y la señora seguía ahí, pero claramente se veía que no era de este mundo. Mi compañero empezó a lagrimar, no sé si del susto o de la impresión, pues me dijo que posiblemente la señora aún no descansa en paz, por la forma tan violenta en que murió. La verdad yo creo lo mismo y por eso me da mucha tristeza, finalizó. Cabe destacar que he ido a investigar a ese sitio en al menos 3 ocasiones, debido a los constantes reportes que se han dado con relación al alma en pena de la señora. Hasta la fecha la casa no ha podido ser vendida, fue puesta en venta apenas la liberó la policía, y hay quienes afirman que esto es debido a que la señora lo impide. Otro homicidio de una mujer de la tercera edad que se descubrió en la zona poniente de Mérida ha encendido las alertas en la ciudad. Como informamos en nuestra edición del viernes,
Nelly de Los Ángeles Contreras Ramírez, de 68 años de edad, fue asesinada en el transcurso de la noche del jueves en su domicilio en el fraccionamiento Fobiste de Pensiones, presuntamente en un robo, ya que la ahora occisa se dedicaba a la YOU. Las autoridades policíacas también siguen una línea de investigación sobre la probabilidad de que el móvil fuera la venganza por parte de algún cliente que perdió algún inmueble por no pagar el préstamo que recibió. Esta mujer era madre del artista cómico regional Shirley La Chonchita, quien actúa en el programa Qué Rico, del canal 13 de TV local y cuyo nombre real es Claudia Cámara Contreras. Los hechos. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió anteanoche en la casa marcada con el número 341 de la calle 5B/1A de la mencionada zona habitacional, donde la sexagenaria vivía con su hija Elmi Luzney Cámara Contreras. La ultimada era muy conocida por el rumbo, por lo que su muerte causó gran conmoción en la zona. Era maestra pensionada y tenía unos locales en renta, así como una tienda de disfraces a unos metros de su casa. El crimen fue descubierto en los primeros minutos de ayer por Elmi Luzney, de 46 años de edad, cuando llegó a la casa y vio abierta la puerta principal. Al entrar, Elmi Luzney notó que las cosas estaban revueltas y al subir a la segunda planta encontró a su madre muerta en la cama de su habitación, con los pies amarrados con una media. En la recámara también había signos de violencia. La mujer avisó de los hechos al número de emergencia 066, por lo que minutos después llegó una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos paramédicos solo pudieron confirmar que la anciana había fallecido. También llegaron elementos de la SSP y de la Policía Ministerial para tomar conocimiento de los hechos. Incluso supuestamente fueron detenidos 3 albañiles, que trabajaban en el inmueble, para que rindieran sus declaraciones ante el Ministerio Público. Personal del MP y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó al lugar a efectuar el levantamiento del cadáver de la sexagenaria y llevar a cabo las diligencias legales correspondientes. La autopsia, realizada por el Servicio Médico Forense, determinó que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación, es decir, fue estrangulada o le taparon la nariz y la boca con algún objeto, probablemente, una almohada. En la cochera de la casa se encontró una camioneta EcoSport con placas TAC 3679, propiedad de la hoy occisa. Sonados asesinatos de usureros. El 25 de septiembre de 1937, en Progreso, fue asesinado el usurero Secundino Martínez por su hijo Eufemio, para robarle alhajas y dinero. El 6 de mayo de 1940, en los altos del edificio La Sombrilla, ubicado en la calle 60 por 65 y 67, al lado de lo que fue el Diario del Sureste, fue asesinado el usurero de origen francés Juan Bordés. El conocido delincuente Guadalupe Quijano de Zul, en compañía de Remigio Coaa, asaltaron al prestamista europeo, a quien mataron golpeándole la cabeza con una barra de fierro, y huyendo del lugar luego de robarle cuantioso botín. Días después fue detenido Quijano de Zul en una barbería y después cayó Coaa. Quijano de Zul fue sentenciado a 26 años de prisión, pero falleció en el hospital Orán por complicaciones cardiovasculares. No tenía parientes y nadie lo iba a visitar a la cárcel. Triple crimen de la jardinera. El primer sonado multihomicidio que sacudió a la sociedad yucateca ocurrió el lunes 23 de febrero de 1976 en el predio ubicado en la esquina de la calle 65 por 72, conocida tradicionalmente como La Jardinera. Aquel aciago día, el carpintero José Candelario Misparedes había ido temprano al domicilio del matrimonio Poveda Ricalde, personas dedicadas al agiotismo, a realizar unos trabajos de su oficio. Aprovechando su estancia en la casa, el ebanista intentó persuadir a la señora Eneida Ricalde Gamboa de Poveda para que le prorrogara una deuda que había contraído con ella, en la que iba de por medio su humilde vivienda. Como no pudo convencerla y como declararía después el asesino, la S.R.A. Ricalde le contestó con dureza, se ofuscó y sin mediar más palabras el hombre se le fue encima a la mujer y la emprendió a golpes de martillo y formón hasta matarla. Al oír los gritos, la hija de la ya asesinada, Eneida Poveda Ricalde, acudió en auxilio de su madre, pero también fue atacada mortalmente por el en esos momentos enloquecido homicida. Sediento de sangre y fuera de sus cabales, Misparedes se fue encima del doctor Arcadio Poveda Cárdenas, al que hirió gravemente, le lesionó el marcapasos que tenía con el formón. El galeno falleció al día siguiente. La que salvó su vida fue la sirvienta, quien casualmente había salido a comprar a la tienda y quien, al regresar, se topó con el multihomicida, bañado con la sangre de sus recientes víctimas,
por lo que despavorida corrió para dar aviso a los vecinos. El carpintero asesino, que escapó desesperadamente por el portón lateral, que da a la calle 72, fue detenido 8 horas después de haber cometido ese horrendo crimen, en su propio domicilio, donde había ocultado en un armario las herramientas aún manchadas de sangre, así como su ropa también con rastros hemáticos. Miss Paredes salió libre hace varios años por buen comportamiento, y los asesinados eran padres y hermana del eminente científico yucateco Arcadio Poveda Ricalde. Multihomicidio en el despacho Palomeque. En mayo de 1993 tuvo lugar uno de los más trepidantes y misteriosos casos policíacos en los anales de la historia del crimen en Yucatán. El abogado Armando Palomeque Río, su asistente Lady Montalvo Rivero y su secretaria Judith Benítez Peck fueron muertos a balazos en horas del mediodía, luego de ser torturados en el interior del bufete propiedad del primero, ubicado en la calle 70 por 55, a una cuadra del Parque de Santiago. Entonces se detuvo al esposo de Lady Montalvo, Iván Espínola Gil, a quien se acusó de cometer el triple asesinato por celos, pues al principio se manejó la versión de que el licenciado Palomeque y su asistente sostenían un romance, además de que ese día Espínola Gil fue visto rondando la oficina donde trabajaba su esposa, y también se encontraron rastros sanguíneos en las suelas de sus zapatos. Él diría en su declaración que fue al Semefo recoger el cadáver de su esposa y ahí pisó sangre y se le hallaron manchas de grafito en uno de sus bolsillos, los mismos que había en la oficina donde ocurrió el triple crimen. Los investigadores también mencionaron que encontraron cartas comprometedoras de los supuestos amantes y que en uno de los cajones del escritorio del abogado había ropa interior que pertenecía a Lady Montalvo. Unos meses, el sospechoso fue dejado en libertad y se manejó entonces una nueva versión, que se trataba de una venganza por Alliou, ya que Palomeque daba dinero al interés, o un móvil político. Hasta la fecha este caso no fue resuelto y el misterio sobre quién fue el verdadero asesino o asesinos sigue flotando. El crimen de las dos mujeres. La tarde del domingo 22 de agosto de 1999 fueron asesinadas con saña la señora Elda Zurita Azcorra de Ricalde, de 70 años de edad, y su hija, la bailarina de ballet Cintia Sue Ricalde Zurita, de 35 años, y herido de gravedad el novio de esta, Alejandro Carlo Varela Baeza, en el predio ubicado en la esquina de las calles S68 con 57 y 55A, a una cuadra del Parque de Santiago. Ese día, los novios Cintia y Alejandro habían ido al cine a Plaza Dorada, por lo que la señora Zurita se había quedado sola en su domicilio, pues también estaba ausente su esposo, William Ricalde Gamboa, hermano precisamente de la asesinada por el carpintero en 1976. Los criminales habían aprovechado que doña Elda estaba sola para visitarla. Esta les abrió la puerta confiada, pues eran sus clientes, pero iban con la firme intención de asaltarla y matarla. Amordazaron a la anciana y la torturaron, pero ella nunca reveló dónde escondía su dinero y alhajas. Tras estrangular a la mujer, los asaltantes revisaron la casa y cuando eso hacían, llegó Cintia Sue y su enamorado, a quienes los homicidas sorprendieron al entrar a la casa. A la joven le deshicieron el cráneo a martillazos en el baño, y al novio también lo golpearon con la intención de matarlo, pero sobrevivió al ataque y fue quien dio la pista para atrapar a los malhechores, a quienes también se les cayó un celular que sirvió para las pesquisas. Los asesinos resultaron integrantes de una familia oirunda de Tabasco, Ciudad del Carmen y Chiapas. Eran el abuelo Moisés Méndez Mejenes, de profesión médico anestesiólogo, su hijo Manuel Méndez Angulo y el nieto, así como otros dos cómplices. A excepción de uno que estuvo prófugo hasta hace poco, todos purgan condena actualmente, aunque nunca reconocieron ser culpables del doble crimen. El último inculpado en el crimen de las mujeres Zurita, atrapado hace poco, trabajaba como cuidador de un museo en Veracruz. Bueno amigos, este es el fin del vídeo, espero les haya gustado. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo.